Hola a todos y de nuevo muchas gracias a todos aquellos interesados por cómo debe ser la gestión del agua en la demarcación hidrográfica del Ebro en el futuro. El objetivo de esta presentación es intentar responder entre todos a la pregunta que tenéis aquí en la pantalla, que es que qué acciones vamos a tomar en el horizonte 2021-27 para disminuir la problemática de la contaminación difusa en la demarcación hidrográfica del Ebro. Esta pregunta parte del tema 2 del esquema provisional de temas importantes que está actualmente en consulta pública y el objetivo de la presentación es daros las pautas de lo que recoge la ficha correspondiente del esquema provisional para que, pues, en última instancia, motivaros la presentación de aportaciones o sugerencias que recojan, pues, la experiencia y el conocimiento de, pues, todos los interesados en la demarcación. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, decir que la contaminación difusa es uno de los principales problemas ambientales que tenemos en la demarcación hidrográfica del Ebro y bueno, no diría solo en la demarcación, sino en toda la Unión Europea. Los ríos pues recogen los contaminantes que provoca la actividad humana y estos contaminantes, pues en el caso de la actividad agroganadera, pues es lo que venimos a llamar contaminación difusa. En esta imagen pues tenéis una foto de una campaña de campo realizada por la Oficina de Planificación en el río Robo, que es un afluente por la margen izquierda del río Arga y que recoge los retornos fundamentalmente de los nuevos regadíos del Canal de Navarra. Cuando uno se acerca al río, toma una muestra y con un pequeño pues, detector, en este caso de nitratos, pues puede ver que, aunque el río en apariencia pues, pueda tener un aspecto de un agua limpia, pues cuando analiza en detalle el contenido de estos parámetros producto de la contaminación difusa, pues a veces el contenido pues no supera los umbrales establecidos en la legislación, que en el caso del nitrato son los 50 miligramos litros y como veis aquí en la colorimetría pues estamos con valores bastante elevados. Bueno, pues la situación pues viene provocada por la actividad humana, la necesidad de disponer de alimentos. En esta imagen pues ponemos aquí una pequeña representación de esta necesidad humana y que claro, que en cuya producción inevitable pues hay que realizar afecciones al medio hídrico y el objetivo siempre es que estas afecciones pues sean las menores posibles, es decir, buscar a toda costa ese equilibrio entre producción e impacto, en definitiva, esa sostenibilidad y ese es el gran reto que tenemos por delante y que queremos pues, plantear en esta ficha, cómo hacer las cosas mejor para seguir produciendo esos alimentos que produce la demarcación del Ebro. El problema de la contaminación difusa es un problema, como decía, que viene establecido por ese elevado contenido de estos contaminantes en toda la Unión Europea. Este problema ya se detectó hace años y de hecho se aprobó una directiva en el año 91 que obliga a que los Estados miembros vigilen para que el contenido de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales no sea mayor que un umbral que se estableció en 50 miligramos litro. En esta figura, sacada de un informe de la Comisión Europea del año 2018, podemos ver cómo se han establecido unas redes de control, en este caso cada punto que veis es un punto de la red de control, y en la cual hay que emitir cada 4 años informes trasladando a la Comisión los valores de nitratos registrados. Y este tipo de figuras que se obtienen de esta información nos dan un claro reflejo de la situación que tenemos a nivel de la Unión Europea. Como veis, hay ya una representación de muchos puntos a lo largo del territorio de la Unión, en algunos sitios con más densidad, como veis aquí en Bélgica y Países Bajos, en otros casos con menos densidad, pero en todo caso veis que aquí tenemos una coloración rojiza bastante característica y bastante repartida a lo largo de todo el territorio de la Unión. Rojo es mayor de 50 miligramos litros, es decir, que estaríamos incumpliendo ese objetivo que nos pusimos en esa directiva del año 91. Ya estamos viendo que tenemos zonas con mucho color rojo,
con mayor o menor densidad de puntos en función de la red, pero valores rojos tenemos a lo largo de mucha parte del territorio de la Unión. Estos son aguas subterráneas. En aguas subterráneas el tratamiento de esta contaminación es más complejo de eliminar porque hay el tiempo de residencia de las aguas en los acuíferos es mayor y por lo tanto hay que esperar más tiempo para ver el efecto de las medidas correctoras. En el caso de aguas superficiales tenemos esta figura, como veis el color rojo es menos abundante que en las subterráneas, puesto que, como os decía, en las subterráneas hay más persistencia, en las superficiales la tasa de renovación es más alta y por lo tanto pues depende en función de cuando ha habido un episodio de más o menos lluvia y también el efecto de las medidas pues llega antes, con lo cual el panorama es un poquito más optimista. En todo caso, lo veis, sigue habiendo un elevado número de puntos rojos. En la demarcación del Ebro tenemos un panorama que, bueno, ya para daros alguna cifra, en primer lugar hablar de que de toda la cuenca del Ebro, el 3/5 partes de superficie no agrícola y sin embargo, pues 2/5 partes pues tenemos una actividad agrícola para esa producción, necesaria producción de alimentos, en la cual, bueno, pues ahí desarrollamos esa actividad agroganadera que, bueno, que no deja de ser una vocación económica importante de la demarcación y además un papel social de la actividad de nuestra demarcación y el servicio que ofrecemos a la sociedad. Por lo tanto, es una actividad que no debemos renunciar a ella, eso sí, hacerla lo mejor posible. Respecto a ganadería, pues bueno, hablamos os pongo esta comparación del número de personas que estamos en la demarcación del Ebro, que se está establecido en el ETI, recogido de los censos, de los padrones del orden de 3.170.000 personas. Y bueno, por comparación, para que veáis las unidades de ganado mayor, que sería todo el equivalente de la cabaña ganadera traducido al consumo que tendría si fueran vacas, una manera de expresar esa carga, pues tenemos del orden de 2 millones de unidades de ganado mayor. De estas unidades, el 67% serían cerdos, que es el tipo de ganado que está creciendo en los últimos años, que bueno, pues está resultando pues de bastante importancia desde el punto de vista económico y luego también, por supuesto, desde el impacto. En general, podemos decir que la presión por contaminación difusa afecta en algo, más o menos, al 75% de las masas de aguas superficiales, la de tipo agrícola, y el 92% de las subterráneas también está de tipo agrícola. En el caso de la ganadería, pues serían porcentajes también del 79% y 95%. Claro, cuando digo algo, quiere decir que tiene algún tipo de explotación agrícola o de cabaña ganadera. Si nos centramos en las masas de agua muy afectadas por la presión difusa, donde esa presión es una carga más significativa, el análisis de las presiones nos habla de que tenemos un 20% de masas de agua superficial y un 32% de masas de agua subterránea. Estas son las cifras que salen de este análisis, analizando un poquito la presión distribuida espacialmente. Pues bueno, traigo aquí esta figura, que es una figura obtenida de unos trabajos que se desarrollan en la Universidad Politécnica de Valencia, que son trabajos que son referencia para el estudio de la contaminación difusa, en el cual se aplica un modelo matemático que se llama Patrical, en el cual se va analizando la presión de carga de contaminación difusa que hay en el territorio en base a todas las encuestas agrícolas, y eso se traslada a ver el efecto que tienen en las masas de agua. En esta figura pues represento lo que se llama el exceso de nitrógeno de la actividad agroganadera en el año 2014-15. Está hecho para toda España. Aquí pongo solamente la figura de la marcación, aquí os lo amplío un poquito, y bueno, pues nos refleja muy bien esas zonas en las cuales pues tenemos un exceso de nitratos que puede estar impactando a las masas de agua. El impacto lo veremos a continuación. En todo caso, como descripción de las zonas en las cuales pues hay una mayor carga, pues tenemos aquí en esta figura, pues ya vemos estas zonas agrícolas del entorno de la zona regal del Urgel, la zona del Canal de Aragón y Cataluña, también el corredor del Ebro, con toda su carga agroganadera, y la zona pues quizás de Bárdenas se podrían destacar, entre otras muchas que, como veis, pues están reflejadas aquí en esos colores marrones, naranjas y más rojos.
Bien, en la ficha del esquema provisional hemos ido a hacer un análisis mucho más detallado del estado de las masas de agua respecto a la contaminación difusa. Esto lo represento en esta figura, que está puesta en la ficha del esquema provisional de temas importantes. Aquí os la amplío un poco para verla con más comodidad. Entonces, en esta figura hemos destacado las masas de agua que incumplen algunos criterios de contaminación difusa que están hoy vigentes. En primer lugar, en este color rosáceo, ponemos las masas de agua subterráneas que están están declaradas hoy en día como zonas afectadas, es decir, que tienen una concentración de nitratos mayores de 50 miligramos litro, no cumplen con los umbrales establecidos, o en riesgo de estar afectadas, que son mayores de 40 miligramos litro, entre 40 y 50, que ya son masas de agua en las cuales hay que empezar a tomar medidas desde el punto de vista de la precaución. En total son 47 masas de agua. Este análisis se hace para masas superficiales subterráneas. Las subterráneas son 36 de esas 47 y luego tenemos 11 superficiales. Como veis, repartido por todo el territorio. Aquí sí que os indico que destacamos toda la masa de agua subterránea cuando a lo mejor está contaminada una parte de ellas, como ocurre por ejemplo en la cabecera del Matapaña. Aquí hay un problema en este río, es en el río Tastavins, porque hay una elevada carga ganadera, pero sin embargo los otros ríos no tienen problemas. El caso es que al ser una masa de agua, pues te aparece dibujada toda. Hemos mirado también un criterio 2, que son las masas de agua que tienen una concentración mayor de 25 miligramos litro, que es el límite que se pone para el cumplimiento de los criterios de la aplicación del estado de la Directiva Marco del Agua. En este criterio, que lo hemos aplicado a las masas de agua superficiales, nos salen 32 masas de agua superficiales, que son las que tenéis aquí en color verde. ¿Vale? Esto ya son aguas superficiales con esta problemática en un nivel de 25 miligramos litro, y bueno, pues también una serie de masas de agua que, como veis, pues asociadas a zonas regables, como ocurre aquí con la zona de regal de Segarra-Garrigues. Tenemos también pues zonas vinculadas a la zona de Riegos de Alto Aragón, bueno, etcétera, etcétera. No voy a entrar al detalle, aunque bueno, pues eso sería objeto ya de un análisis mucho más profundo. Estos son 32 masas de agua, y luego hay un tercer criterio, que es las masas que incumplen con incumplimientos continuados en la red de plaguicidas. Plaguicidas, hemos hablado hasta ahora de nitratos, pero plaguicidas es otro indicador de contaminación difusa, y en el caso de la demarcación del Ebro, pues destacamos 5 masas de agua con estos incumplimientos, que están vinculadas a la zona de Bárdenas, que es en el río Barba de Duesia, desde el río Ribén pues hasta su desembocadura, este tramo que veis aquí dibujado, vinculadas también a los regadíos de Riegos de Alto Aragón, con lo cual pues aquí tenemos el barranco de la Valcuerna, y tenemos aquí el río Flumen y el Alcanarre, y también vinculadas a la zona regable del canal de Aragón en Cataluña, es toda esta zona de aquí, en la cual pues aquí tenemos la Clamora Amarga, que también recoge contenidos de plaguicidas elevados. Como resumen de esta figura, podemos decir que de todas las masas de agua de la marcación, hemos señalado 68 masas de agua con problemas de incumplimiento a fecha de elaboración del EPTI, de los cuales 36 son subterráneas y 32 son superficiales, que en definitiva suponen el 7,3% de las masas de agua de la demarcación, las que tienen pues declarado este problema, y las cuales por supuesto hay que tomar medidas más específicas. En el EPTI hacemos un análisis masa de agua a masa de agua de cada una de estas 68. En unas tablas sintéticas se recoge la información, tal y como os presento aquí. Entonces, simplemente comentaros que en ese análisis hemos ido a cada masa de agua, hemos analizado las presiones que realmente hemos caracterizado ahí. Aquí fundamentalmente son presiones de regadíos y de ganadería. Hemos valorado el estado que dan las redes de control. Aquí tenéis el indicador de cada red, y la valoración de estado, que generalmente no cumple el estado, por supuesto, porque al haber un cumplimiento de nitratos, pues entonces no incumplen. Y luego también hemos recogido las medidas propuestas y el estado de ejecución de las medidas. Este juego de masa de agua con su estado, con sus medidas, y luego pues ver el estado que van teniendo, es un poco la dinámica en la que estamos en este proceso de planificación con la Directiva Marco del Agua, y ahora en el plan hidrológico
que tenemos que hacer en diciembre, se tiene que aprobar en diciembre de 2021, pues tenemos que afinar mucho más en las medidas establecidas en cada una de estas masas de agua para resolver este problema de contaminación difusa. Bueno, visto este análisis detallado, lo que hemos hecho ha sido un planteamiento de alternativas de solución para un poco discutir en qué marco general podemos plantear nuestras medidas para estas masas de agua. Ese marco general pues parte del análisis de 3 alternativas que hemos llamado 0, 1 y 2, en la cual la alternativa 0 sería la alternativa de la inacción, de dejar las cosas como están o seguir haciéndolas como estábamos haciendo hasta ahora, depende en cada caso. En esta alternativa, bueno, en cada una de las alternativas vamos a recoger 5 propuestas de actuación en 5 temas distintos. Entonces, uno es modernización de regadíos, planes de acción de zonas vulnerables, intensificar o continuar con lo que está, reutilización de retornos de riego, fomentarlo más o no, control, vigilancia e información y hacer más estudios de I+D+I. La alternativa 0, pues diríamos que ya no vamos a hacer más modernización. Planes de acción en zonas vulnerables, continuar con los que están, no se pueden parar, porque esto es para el cumplimiento de la directiva de nitratos, por lo tanto, pues, se plantea que es seguir como está. No hacer fomento de reutilización de retornos de riego, continuar con el control, vigilancia e información que hay en la actualidad y también con los estudios de I+D+I. Eso continuarlo. En principio, la inversión prevista para esta alternativa 0 es muy reducida. Se estima en 2 millones de euros, que sería continuar con el control, que podría ser 1 millón de euros en este horizonte siempre del 2021 a 2027, que son 6 años. Y luego, pues, continuar con los estudios de I+D+I que se van realizando a partir de las distintas líneas de investigación que hay accesibles para los organismos dedicados a la investigación. Esta alternativa pues sería viable, claro, es decir, no pones a hacer muy poco, pues puedes hacer poco, pero claro, esta alternativa supondría una disminución, una pérdida del estado de las masas de agua. Nosotros traducimos en estos porcentajes, teniendo en cuenta que la previsión de carga ganadera está creciendo en los últimos años. En el plan hidrológico se está estimando en los documentos previos que la carga ganadera crecerá en un 7% hasta 2027 y por lo tanto ese incremento de carga ganadera sin las medidas adecuadas pues supondrá un deterioro de las masas de agua, que lo representamos de esta manera con estos valores. Por lo tanto, la alternativa 0 es una alternativa no es deseable, es una alternativa que no nos hace cumplir con la normativa vigente, con lo cual es una alternativa que no se debe seleccionar. La alternativa 1 es una alternativa en la que hemos reflexionado qué es lo máximo que podríamos hacer en un horizonte, digamos, potencial de cumplimiento de los máximos deseos para llegar a la mayor protección del estado de las masas de agua. En este escenario, pues planteamos una modernización de regadíos la máxima que tenemos constancia, que podría ser. La constancia viene pues, de todas las medidas de modernización que hemos recogido en los procesos de participación de los planes hidrológicos y que está recogida en el programa de medidas. Planes de acción de zonas vulnerables, intensificarlo a la medida que se pueda. Intensificar la reutilización de los retornos de riego para que esa contaminación que llevan los retornos pues se meta en el propio sistema y no tenga que ir a los cauces receptores. Intensificar la control, vigilancia, la formación y los estudios de I+D+I. En la valoración de este apartado tenemos que la modernización de regadíos es la partida más importante, supone del orden de 7.000 millones de euros, y como os digo son todos esos proyectos de modernización que tenemos recogido en el programa de medidas del plan y que entendemos que esa modernización sería buena para reducir esa carga de contaminante difuso. Además, pues teníamos previstos planes de acción del orden de 80 millones de euros. La reutilización se propone también pues, desarrollar proyectos de reutilización de retorno de riego pues, de bastante magnitud, con un valor del orden de también 80 millones de euros. Continuar con el control del orden de 13 millones de euros y estudios de I+D+I pues pasar a intensificarlos y que sean del orden de 5 millones de euros. ¿Qué vemos con esta alternativa de máximos? Pues que la viabilidad, aparte de que la inversión es muy elevada, que la viabilidad de los plazos es baja. Es decir, a lanzar ahora semejante cantidad de proyectos
para un horizonte hasta 2027 pues es poco realista. Además, bueno, pues sí que vemos que con esta medida, que la que decía de máximos posibles, pues sí que esperaríamos que se mejorase el estado de las masas de agua en unos porcentajes que son, pues bueno, del orden del 10%, en el caso de subterráneas menor, porque es una contaminación más difícil de eliminar, pero como veis, pues bueno, el beneficio ambiental pues está claro. El problema de esta alternativa es que la inversión es elevadísima, difícil de acometer con los presupuestos manejados actualmente por los organismos competentes y por los particulares, y luego además que la viabilidad técnica es baja porque esos procesos de proyectos pues son largos y requieren muchos informes y es poco viable que se haga en 2027. Hay que hacerlo de una forma pues más pausada. Y por lo tanto aparece la alternativa 2, que es una alternativa en la cual entendemos que podemos conseguir de manera que en modernización pues continuemos el ritmo de modernización de regadíos de la cuenca del Ebro, que está estimado del orden del 7.000 hectáreas año. Los planes de acción, eso es algo que hay que hacer, hay que intensificarlo, esto no ponemos diferencias entre una alternativa y otra, nos obliga a la legislación y hay que seguir trabajando en eso. La reutilización, pues comentarla, pero ya entendemos que la inversión no sería tan alta como la alternativa 1, sino menor, pero debe a su fomento. Y luego pues el control, vigilancia de información y el estudio de base, aquí ser tan ambiciosos como éramos en la alternativa 1. La diferencia, al final, la valoración económica es bastante menor que la alternativa 1, sobre todo por la modernización de regadíos. Aquí hablábamos de 7.000 millones de euros, aquí esa cifra, viendo esa posibilidad real de hacer las modernizaciones, la hemos reducido al orden de 336 millones de euros, con lo cual esta valoración nos queda más realista. Es una viabilidad de plazos de ejecución media. Entendemos que a este ritmo sí que se pueden acometer los proyectos adecuadamente, y un beneficio en el estado de las masas de agua, que es un beneficio que puede ser razonable y que puede ser pues un objetivo pues suficientemente ambicioso. Bueno, en definitiva, al final pues nos quedamos con la alternativa 2 y tenemos una propuesta de actuaciones que sale de la valorada en esta alternativa 2. ¿Qué propuesta es? Pues bueno, en primer lugar, comentaros que en estos momentos hay un procedimiento europeo, un proyecto piloto se llama, con una carta de emplazamiento, que es una carta que ya nos ha remitido en el año 2018 la Comisión Europea al gobierno español para adoptar una serie de medidas concretas para mejorar la aplicación de la directiva de nitratos. Por supuesto, en esta propuesta de actuaciones, el seguimiento y el cumplimiento de lo requerido en este procedimiento es esencial y, por lo tanto, pues debe ser un punto clave en todas las actuaciones que se haga para reducir la contaminación difusa en la demarcación. Esta carta de emplazamiento se centra en las redes de control, en la declaración de zonas vulnerables, en los programas de acción y las medidas adicionales que hay que hacer si esos programas no funcionan. Son 4 elementos clave de la aplicación de la directiva y, por lo tanto, pues esos elementos deben estar vigilados y aplicados convenientemente, y bueno, pues en ello están trabajando las administraciones y hay que seguir considerando esto como una prioridad principal. Más en concreto, ¿qué mejoras se proponen? Pues en las redes de control hay que asegurarse de que los puntos de control, que es el elemento de partida de la aplicación de esta red, pues están adecuadamente establecidos y que están adecuadamente informados a la comisión y que son los puntos de referencia para detectar esa contaminación y ver el efecto del programa de medidas. El control de la contaminación a través de las redes oficiales. Entonces aquí hay que siempre estar vigilando que esas redes de control son adecuadas, que no hay que ampliarlas, en fin, que hay que adaptarlas a la realidad de las presiones y los impactos. Bueno. Cuando hay que declarar, el ministerio tiene que declarar las zonas afectadas, que es una predeclaración de zona vulnerable, y bueno, pues aquí sí que es un trabajo que se está haciendo desde el ministerio y hay que continuar para hacer una declaración que sea coherente en todo el territorio, y bueno, pues en ello se está y hay que salir.
La declaración de zonas afectadas se hace por periodos cuatrienales, entonces en el periodo 21-27 pues tendríamos estos 3 periodos cuatrienales, que son informes que habrá que hacer. Entonces, bueno, la idea principal de esto es que lo que nos demuestra es que se está continuamente adaptando a la realidad de los nitratos en la demarcación. Es decir, continuamente se está vigilando y continuamente se está informando de qué zonas pues han mejorado y qué zonas pues han empeorado. Entonces, este trabajo se hace a través de estos informes cuatrimestrales. Además de las zonas afectadas, que como os decía es una predeclaración, pero al final lo que interesa es la declaración de zona vulnerable, que la realizan las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues esta declaración de zonas vulnerables hay que hacerla de acuerdo a las zonas afectadas y en ello pues se está trabajando con mucha intensidad y se están realizando pues nuevas declaraciones y para siempre tener la información lo más actualizada y coherente posible con las redes de medida. Pues esto es continuar en esa línea para dar esa coherencia. Además hay que hacer cada 4 años un informe a la Comisión Europea sobre las zonas vulnerables, sobre planes de acción. Entonces, bueno, pues esto, el periodo 21-27, pues tendremos estos informes y pues bueno, pues hay que hacerlos convenientemente. Otras medidas a destacar, pues la coordinación. En la aplicación de la directiva de nitratos están involucrados en actividad del Ministerio con sus redes de control, con su declaración de zonas afectadas. Luego están las comunidades autónomas con su declaración de zonas vulnerables, con la aplicación de los planes de acción y las medidas adicionales. Y luego, por supuesto, están involucrados pues, todos los particulares o usuarios de las afectados por la actividad que genera esta contaminación, con lo cual la coordinación entre todos es fundamental. Los planes de acción que se están aplicando, pues hay que revisarlos, hay que ver que están suficientemente actualizados y que tienen efecto, y eso es pues una línea prioritaria también. La modernización de regadíos, ya lo hemos dicho, es una actividad que se considera también fundamental para reducir esa contaminación, esa carga de contaminante, y por lo tanto pues es una actividad que se considera prioritaria. Aplicación, bueno, pues de los planes de acción adecuada, de las buenas prácticas agrarias, los planes de gestión de estiércoles y purines, el ajuste de las dosificaciones de fertilizantes y plaguicidas. Bueno, pues todo esto son líneas de acción que son fundamentales y en las que hay que estar continuamente trabajando. Medidas de vigilancia, de aplicación adecuada de plaguicidas, la reutilización de aguas de retorno de riego, filtros verdes, gestión de purines y estiércoles, agricultura ecológica, gestión de la actividad agraria en el contexto de la ordenación del territorio. Esto pues, son líneas en las cuales pues, hay que impulsar cada vez más. Medidas de formación son fundamentales, como por ejemplo la orientación sobre la fertilización, la adecuada fertilización en la actividad agrícola. También potenciar estudios sobre los efectos de las buenas prácticas agrarias en zonas vulnerables, sobre la modernización y los efectos que tiene en el medio, es decir, continuar profundizando en que las medidas se están adoptando adecuadamente, y esto pues además se puede realizar de forma conjunta entre los usuarios, universidades, administraciones, y bueno, pues esto es una línea que es también imprescindible. Las redes de control de los retornos de riego, que también es una red que se están desarrollando para ver en cada comunidad de regantes donde se pueden aplicar estas redes por las características que tienen, el efecto de las prácticas afecta a esos retornos y sobre todo pues esto va dirigido a reflexionar en cuáles son las mejores prácticas que provocan pues los retornos de riego de mejor calidad, menos contaminados. Por lo tanto, pues es una línea en la cual nos parece prioritaria y bueno. Ya terminando, pues simplemente poneros una imagen de las muchas que se pueden sacar en la demarcación. En este caso es un paisaje agroganadero en el canal de Aragón y Cataluña. Aquí tenemos nuestra actividad pues, agraria, nuestros pastos, tenemos también nuestra actividad ganadera y tenemos aquí el cauce, en este caso es de la Clamora Amarga, en esta foto que tenéis aquí. Y bueno, en este caso pues no hay acuíferos de importancia, pero si hubiera tendríamos aquí nuestros pozos con su agua subterránea. Esa relación entre la actividad y el impacto en el medio hídrico es de lo que estamos hablando con la contaminación difusa. Tenemos que ser conscientes de que esta actividad afecta al medio hídrico y que tenemos que adoptar las medidas adecuadas para que esa afección
sea la menor, y este es el compromiso que tenemos por delante. Tenemos que dar pasos en ese sentido y queremos que esta ficha y esta propuesta de medidas, pues entre todos pues recojamos las mejores propuestas para avanzar por el camino correcto. Y entonces pues este es el objetivo de la presentación, y termino pues agradeciendo su atención. Por supuesto que diciendo que vuestras aportaciones las podéis realizar. Hemos puesto esta página de esta dirección de correo electrónico, que si nos ponéis en el asunto, licencia EPI, tema provisional de temas importantes, pues lo agradeceremos para poder ya canalizar adecuadamente el correo, y que esperamos pues conocer vuestra experiencia y vuestras sugerencias. Y muchas gracias de nuevo por vuestra atención.